Continuamos con Ignacio Herreguerena, licenciado en Ciencias Biológicas con orientación molecular y patología vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está finalizando su doctorado en Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Agrarias de la misma universidad. Investigador del INTA, 2011 hasta la actualidad, se inició en la Estación Experimental de Balcarce, Sanidad Vegetal, donde fue director del Servicio de Diagnóstico de Enfermedades Vegetales de la misma institución. A la fecha desarrolla actividades desde 2020 en la Estación Experimental de Manfredi, Protección Vegetal, participante de proyectos regionales, nacionales e internacionales, docencia en patología vegetal, en cursos, tesis de grado y posgrado, desarrollo e investigación en enfermedades de maíz, girasol, soja, avena, trigo, cebada, producidas por omicetes y por hongos. Numerosas publicaciones científicas, divulgaciones y disertaciones de índole nacional e internacional. Hemos convocado en esta oportunidad a Ignacio porque se ha especializado en una de las enfermedades más difíciles, complejas que afecta a la cebada cervecera, que es el caso de Ramularia colocygni. Muchas gracias, Ignacio, por participar. Hola. Bueno, todo medio mentira, Marcelo, está medio agrandado el tema ese. Bueno, no, nada, primero buenas tardes. Nada, agradecer primero a UPL, a Marcelo, por tomarse el trabajo y la responsabilidad de abordar esta temática. Estas reuniones son muy importantes, sobre todo por la problemática en sí y para todos los que estamos trabajando en esta temática. Me parece, la verdad, que es muy, muy valorable. También rescato que estoy viendo un montón de caras amigables, amigas, que hace mucho que no veo. Sobre todo del sur de la provincia de Buenos Aires, así que también es un gusto verlos a todos. Y bueno, para no tardar más y que después no me maten de la organización, voy a abordar un poquito para lo que me invitaron, no solamente para comer, abordar un poco lo que es el caso de un patógeno tan difícil de controlar, con un montón de características que complican mucho su manejo a nivel mundial, que es el caso del hongo Ramularia colocygni, que es el agente causal del salpicado necrótico de la cebada cervecera. Ahí estamos. Bueno, para ponerlos un poquito a los que no vienen del palo de la cebada, interiorizarlos un poco en este patosistema, en este caso, presentarles la sintomatología. Como el nombre de la enfermedad lo indica, es un salpicado necrótico, son manchas necróticas que empiezan como pequeños puntos, que tienen las características de respetar un poco las nervaduras, van acompañadas de un halo clorótico y se ven de ambos lados de la hoja. Este es generalmente el síntoma diagnóstico de este patógeno, se da en floración y después, avanzado el cultivo, pueden ver estas manchas un poco más grandes, si estoy apuntando bien, que se hacen un poco más rectangulares, pero siempre respetando las nervaduras y todas las características que antes les nombré. Algo, no quiero decir anecdótico, pero casi, que temprano, en los primeros estadios de la cebada, puede verse en hojas senescentes a Ramularia esporulando. Eso no quiere decir que va a ser un año Ramularia, ni mucho más ni mucho menos, solamente es que tiene esta característica, el patógeno quiere escapar de la planta porque está muriendo esa hoja, así que nada más que es la expresión de esa cuestión. Bien, Ramularia, para ponerles un contexto mundial, es el patógeno más importante o que más daño causa en la producción de cebada a nivel mundial. Ahí tienen más o menos los países que ya han reportado el patógeno, y lo que produce, si bien produce pérdidas en el rendimiento, alrededor del mundo se está reportando entre una pérdida de rendimiento entre 0,4 y 1 tonelada por hectárea. Pero el gran efecto es sobre la calidad del grano, tan importante para la cebada cervecera, para el whisky, así que algunos se pusieron contentos. Bien, y bueno, en Argentina, en el trabajo de tesis, hemos determinado que más o menos el promedio anda de pérdidas por esta enfermedad, en los años que son conducentes para la enfermedad, anda en una tonelada por hectárea, afectando al peso de 1000 granos y sobre todo al calibre de grano, porque recordemos que es una enfermedad que es
más evidente hacia el fin de ciclo, también produce un secado anticipado, entonces afecta directamente el llenado de grano, que es tan importante para la cebada cervecera. Bien, bárbaro. Bueno, un poco la distribución en líneas generales, y ahí el de Necochea se va a poner, no es de responsabilidad, de responsabilizar a los de Necochea, pero no, generalmente en la distribución a nivel, se ha encontrado en la mayoría de la producción de cebada cervecera en Argentina, pero en el nivel de ocurrencia suele ser más hacia el sur, donde las lluvias generalmente son mayores o están por encima del promedio en varias campañas. Después tenemos que decir que es una enfermedad esporádica, eso es algo a favor, por lo menos nuestro. Si bien tuvimos se reportó en el 2001, que todavía la cebada todavía estaba un poco más hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, estaba restringida a esa zona. Luego en el 2012, en plena expansión de la cebada, por las cuestiones que ya conocemos con el trigo, aparece Ramularia con toda su intensidad, que realmente fue muy importante las pérdidas que se tuvieron en esa época, y después fue fluctuando, rescatamos 2016, 2017, pero fue fluctuando bastante en base a las regiones y qué tipo de condiciones ambientales, es muy dependiente de las condiciones ambientales esta enfermedad, entonces fue fluctuando bastante en los últimos años. Bien. Acá tenemos la fotocarnet del patógeno, ahí tenemos el cuello de cisne, como hablábamos hoy con Earley, y quiero nombrar algunas características que lo ponderan o lo ponen como un riesgo realmente, no solamente para la resistencia a fungicidas, sino también para el control del patógeno. Bien, es un organismo hemiendófito, empieza como un endófito creciendo junto con la planta, y luego por cambios metabólicos asociados a esos excesos de lluvia que acumulan especies oxidativas, el patógeno lo único que hace es responder a esa acumulación de especies oxidativas y empezar a liberar toxinas, la famosa rubelina D, que también a su vez puede reaccionar con un feedback positivo, quiere decir que tiene ese estímulo que tiene que ver con la luz que empieza en primavera, empieza a ser cada vez más, o la radiación empieza a ser cada vez más intensa, tiene un feedback positivo donde empieza a generar más toxina aún y tenemos los síntomas que les mostraba recién. ¿Bien? Tiene una característica muy importante, no solamente para la evolución o lo que es la resistencia fungicida, sino cuestiones de variabilidad de patógeno, y capacidad de infectar hospedantes alternativos y demás, que es su alta frecuencia de regiones transposónicas. Las regiones transposónicas son pequeños segmentos de ADN que son capaces de saltar dentro del genoma, insertándose y obviamente modificando el genoma del patógeno. Eso le da una plasticidad genética muy importante. Bien. También hemos podido determinar, y ya estaba terminado en Europa, también acá en Argentina, por análisis con marcadores moleculares, que tenemos evidencia de reproducción sexual, aún no se conoce como tal, pero por análisis genéticos hemos podido determinar que hay una cierta evidencia de reproducción sexual que tiene que ver cómo segregan esos marcadores. Después tiene numerosos hospedantes alternativos, como les decía recién. Sus esporas son muy livianas, con una gran capacidad de ir de región en región, eso es lo que se llama una deriva génica también, a nivel poblacional eso le da una gran ventaja. Es un patógeno considerado de semilla también, entonces ahí le da una gran importancia, sobre todo cuando va de una región a otra. Si seguimos hacemos un poco de historia con respecto a la historia de la cebada y cómo es el intercambio entre países, nosotros tenemos toda genética europea, entonces tranquilamente el patógeno podría haber entrado a nuestro país por esa vía. Bueno, como les decía, inoculo en semilla. Las variedades, una cosa muy importante, las variedades en Argentina hoy son todas susceptibles a este patógeno. Hay algo en Europa, se ha descubierto un poco o detectado en ciertas variedades algo de resistencia cuantitativa, pero todavía no ha sido implementada en la producción, solamente en lo que es algunos programas de mejoramiento. En Argentina
En INTA pudimos ver algunas líneas que son prometedoras como comportamiento para este patógeno, así que todavía se está un poco trabajando, pero lo que es toda la cebada comercial hoy en día, disponible, son susceptibles a ramularia. También este patógeno, y es un poco lo que me trae acá, tiene numerosos reportes de resistencia a fungicidas, a estrobirulinas, a triazoles y obviamente a carboxamidas. En todos los países que hoy por ahí mostraba Dolores, si mal no recuerdo, que tenían casos sobre todo en Europa y demás. Bien, y después también tenemos un número acotado de ingredientes activos que podemos controlar. Las encabezan un poco las carboxamidas, algunos triazoles, sobre todo el protoconazol y en menor medida el epoxiconazol, pero ya el epoxiconazol por ahí no se está usando demasiado porque es muy bajo la eficiencia de control que tiene. Y después, obviamente, que lo vamos a discutir seguramente después, el multisitio representado directamente por el clorothalonil, que es hasta hace muy poco tiempo era la molécula, era la columna vertebral de los programas de protección contra este patógeno, y bueno, hoy ya no lo tienen. Bueno, como les decía, lo pongo en verde porque es algo bueno dentro de todo, que es muy dependiente de las condiciones ambientales, no se da todos los años, eso reduce un poco la población del patógeno en la región, pero bueno, así que es una buena. Y obviamente, como decíamos hoy, tiene una baja tasa de crecimiento in vitro, lo que le da una cierta, o se puede relacionar con una cierta desventaja a la hora de competir por el nicho ecológico con otros patógenos como mancha en red, escaldadura, bipolaris y demás otros patógenos del cultivo de cebada. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Bueno, vamos al objetivo, que es uno de los objetivos dentro de mi tesis de trabajo, que tiene que ver directamente con esta jornada, que era evaluar el impacto de diferentes mutaciones en los niveles de sensibilidad de aislados de ramularia a diversos fungicidas del grupo de los inhibidores de la quinona externa, o sea, las estrobirulinas, los triazoles, carboxamidas y también incluir al clorothalonil, el multisitio, que son los más utilizados en Argentina, exceptuando, por supuesto, el clorothalonil, que todavía no está registrado o todavía no sentí que haya sido registrado. Lo incluimos por una cuestión de que ya se está usando en Europa. Bueno, la metodología es una metodología bastante nueva, por decirlo de alguna manera. Son pruebas in vitro en placas de microtitulación que utiliza una técnica fotométrica para medir la actividad del patógeno en concentraciones crecientes de cada fungicida. Se utilizaron 6 fungicidas, como les muestro acá. Acá. El clorothalonil, azocistrobina representando las estrobirulinas, epoxiconazol, protoconazol, inhibidores de la D-metilasa, y fluxapirosad e isopirazam como representantes de los inhibidores de la deshidrogenasa. Bien, lo que también se hizo fue analizar la presencia de mutaciones por medio de PCRs y secuenciación. Bien, la obtención de aislados fue de la región norte y sur de la provincia de Buenos Aires. Lo que se hizo fue, bueno, obviamente aislar el patógeno, evaluar también su identidad, por supuesto, de forma molecular, y se guardó toda la información con respecto al manejo donde se había aislado el patógeno, o sea, la información del lote donde se había aislado el patógeno. Bien, y acá lo que les muestro es los promedios de la 650, por ahí ya no tengo que decir lo que es la 650 porque ya lo han nombrado bastante, para cada uno de los fungicidas para los diversos años, 2012, 2015 y 2017. En el 2012 tenemos 2 aislamientos nada más, por eso las conclusiones que uno puede sacar son bastante limitadas. Recordemos que es una enfermedad esporádica, no la teníamos todos los años, por eso nos limitaba un poco también el muestreo, pero fíjense acá que en los recuadros, fíjense que en el caso de la azocistrobina, los valores
que encontramos fueron bastante altos, si lo comparamos acá con la línea base. Acá tenemos aquí abajo la línea base que ya conocíamos para cada uno de los fungicidas. Fíjense que tuvimos valores, en el caso de la azoxitrovina, bastante más altos, en el 2017, en el isopirasam y el fluxopirasat también, y el epoxiconazol también presentó valores bastante más altos en el 2017, y también para el protoconazol. No tan diferentes, pero presentaban valores un poco más altos. En el caso del cloroetanonil también se vieron valores un poco más altos, pero tampoco tan distintos. Bien, entonces vamos a lo que es, acá lo que les muestro en esta tabla, es el factor de reducción de sensibilidad que evalúa la reducción que puede llegar a haber para cada fungicida en la sensibilidad de las poblaciones entre año y año, y el factor de resistencia que enfrenta el promedio, en este caso el promedio de la 650 de la población contra la línea base. Bien, y acá les muestro, les destaco algunas cuestiones. Fíjense que en el caso, bueno, un poco lo que ya se veía en la anterior tabla, es que para el caso de entre el 2015 y 2017, casi todos, en la mayoría, para las carboxamidas y los triazoles, se observaron algunas reducciones de la sensibilidad de estos fungicidas. Otra cosa a destacar, fíjense, todo lo que esté por encima, de 1, significa que hay una reducción, tanto para un factor o el otro. Y fíjense que para el factor de resistencia, los valores que presenta azoxitrovina. Claramente acá estamos, o probablemente estemos en presencia de una resistencia, en el caso de las estovirulinas, o por lo menos de la azoxitrovina. Y fíjense también que más marcado en lo que es isopirasam, también tuvimos un valor bastante más alto que 1, algo moderado en el caso de, moderado en el caso del epoxiconazol y fluxopirasat, y en menor medida del protoconazol. Bien, entonces podemos decir que estamos observando una reducción de la sensibilidad a fungicidas entre años de muestreo y con respecto a la línea base, y todos los aislamientos quedaron muy por encima de la línea base, sobre todo lo que es azoxitrovina. Para azoxitrovina. Bueno, en relación a las mutaciones analizadas, acá se analizaron todas estas mutaciones que ya han sido reportadas para lo que genera pérdida o resistencia a fungicidas en el caso de ramularia. Las que pongo en verde son aquellas que son más moderadas o leves, que pueden generar pérdida de sensibilidad para cada uno de las proteínas objetivo. Acá tenemos, qué mal lo estoy viendo, las inhibidores de la D-metilasa, las carboxamidas y las estovirulinas. Estas todas se evaluaron y las que encontramos varias mutaciones, que acá lo que estamos viendo son gráficos de la 650 en relación a individuos que presentaban mutaciones y los que no presentaban mutaciones. Fíjense que en líneas generales, los que presentaban mutaciones, sobre todo en la posición 403 y 404, en el caso de los inhibidores de la D-metilasa, fíjense que se observaron reducciones o 650, valores de 650 más altos, evidenciando una cierta reducción con la presencia de esas mutaciones. Lo mismo en el caso de las carboxamidas. Fíjense que esta mutación en la subunidad C, N87Y, presentó una leve a moderada pérdida de sensibilidad, o provocó eso, y en el caso de la mutación en la subunidad B, presentó una leve reducción de la sensibilidad, sobre todo en el caso del isopirasam, y menos notoria en el fluxopiraxat. También lo que observamos fue, perdón que lo pasé largo, patrones de resistencia cruzada en los ingredientes activos de la misma familia. Si bien no era 1 a 1,
Generalmente las pérdidas de sensibilidad se vieron en aquellos ingredientes activos, como el isopirazam o el epoxiconazol, que hace más tiempo que están utilizados en la producción. De hecho, isopirazam fue la primera carboxamida que se utilizó para el control de ramularia en Argentina. Bien, y esto para mostrarle un poco, fíjense, y ya lo han mostrado otros colegas, estos son los haplotipos, son los individuos, la cantidad de individuos y también la frecuencia, y la cantidad de mutaciones que pueden tener. Fíjense que tenemos individuos de hasta 3 o 4 mutaciones en el mismo individuo. Claramente es un patógeno que puede tener mutaciones que le confieren esa adaptabilidad a los fungicidas que usamos para su control. Bien. Entonces, esto es un poquito para contextualizar, porque hablamos mucho de cosas de laboratorio, y a mí me gusta un poco utilizar también datos de campo para ver qué está pasando en el campo cuando tenemos una muestra muy chica por ahí de una población tan grande de estos patógenos. Y por lo menos lo que pudimos ver dentro de mi doctorado, en los años que hicimos ensayos, esto es lo que les estoy mostrando, es eficiencia de control de isopirazam más estrovirulina, es el primer producto que se utilizó para ramularia, y desde 2013 a 2017 vimos alguna leve tendencia a una reducción de la eficiencia de control, si bien estamos entre 80 y un poquito menos de 70. Después, acá a su derecha, vemos también un ensayo de eficiencia de control de salpicado necrótico de la cebada, donde la línea azul es la eficiencia de control de diferentes formulados registrados para el control de ramularia. Yo quiero rescatar, y acá agregamos también lo que queríamos ver, era cuánto mejoraba el control del clorothalonil. Si bien, ya aclaro, no está registrado en Argentina, lo queríamos probar por cuestiones más de generar información. Fíjense que, vamos ahí, para que comparen, tenemos una triple mezcla que tiene estrovirulina, carboxamida y triazol, y fíjense que cuando le agregamos el clorothalonil, la eficiencia aumentó, en este caso un poco más levemente, pero también porque había un poco lugar de mejora para esa triple mezcla, porque ya funcionaba muy bien. Pero en el caso, fíjense, en el caso de una doble mezcla del proteoconazol ahí está, sí. Fíjense que cuando le agregamos el clorothalonil mejoró bastante la eficiencia de control. Entonces, clorothalonil sí, claramente, un poco ya lo sabíamos, pero queríamos probarlo acá en Argentina, que está mejorando o es un posible producto o un ingrediente activo que mejora el control de ramularia. Bien, y esto también, para seguir contextualizando, rejunté un montón de información con respecto al control y eficiencia de control de ramularia. Esto es un montón de ensayos de un montón de colegas, y vimos a lo largo de los años que si bien ha bajado, o hay una leve tendencia, esto tiene una variabilidad muy grande, fíjense que no hemos bajado del 75% más o menos, lo cual no llegamos al 80% de Early, pero bueno, estamos ahí cerca. Así que bueno, es una buena noticia dentro de todo. También en estos años hubo una irradiación también de nuevas carboxamidas, nuevos productos que también un poco ayudan a esa alternancia que estamos hablando. Y esto es, bueno, lo que íbamos a esperar. Estos son triazoles y estrovirulinas que no incluyen el proteoconazol. Fíjense que desde el 2015 al 2021 era un poco, está representando un poco lo que vimos así en el laboratorio, que no están respondiendo a la estrovirulina ramularia. Perdón. Bien, entonces van a ver un montón de conclusiones que por ahí ya las han presentado mis colegas, pero exclusivamente en este trabajo la población analizada fue 100% resistente, tuvo la mutación G143A, que le da resistencia total a las carboxamidas. Esto no quiere decir que toda la población sea 100% resistente, sino que una gran proporción seguramente sea resistente a carboxamidas, a estrovirulinas, perdón.
que la mayoría de las mutaciones encontradas explicaron esas reducciones, tanto para triazoles como carboxamidas, que lo bueno es que también los formulados registrados para el control de ramurera todavía están siendo efectivos, y eso es para destacar. Y esto, bueno, un poco nos daría la posibilidad, y también teniendo el diario del lunes por ahí de Europa, que yo no traje esa filmina, pero pudimos también comparar nuestros niveles de 650 con los de Europa, y estamos bastante por debajo a todos los fungicidas que utilizamos. Realmente nuestros 650 promedio en general estamos por debajo, así que todavía tenemos un poco más de ventaja y tiempo para implementar estrategias antirresistencia que nos permitan el retraso de la resistencia a fungicidas. Y en este caso lo único que podemos decir que, bueno, que claramente las poblaciones en Argentina tienen la potencialidad, de ramularia por supuesto, tienen la potencialidad de generar estos haplotipos, que están más adaptados a los fungicidas que utilizamos, y estaría en esa fase de emergencia. Recordemos que el desarrollo de la resistencia tiene 3 fases, según Van den Bosch, que es una fase de emergencia, fase de establecimiento y una fase de ajuste. En la fase de ajuste estamos al horno, pero bueno, estaríamos en una fase de emergencia, entonces eso también sería bueno que nosotros empecemos a ver qué podemos hacer para retrasar el desarrollo de esta resistencia. Bueno, y un poco en cebada, y los que manejan un poco cebada me lo van a hacer así seguramente. Yo creo que hay que insistir mucho también en el programa integrado de manejo de enfermedades, porque claramente los fungicidas no nos alcanzan como herramienta única, o herramienta principal. Claramente se están empezando a quedar cortos. Entonces yo creo que hay que hacer más hincapié todavía, no solamente en el estudio del desarrollo de la resistencia o de la pérdida de sensibilidad, sino también seguir insistiendo también en esto, en cómo podemos evitar llegar a niveles de enfermedad tan altos como estamos teniendo en cebada y tan temprano en el cultivo. Y para esto el uso de variedades resistentes, bueno, rotación de lotes, hoy justo hablábamos recién ahí que la rotación de lotes para lo que es mancha amarilla, mancha en red, que es uno del combo de enfermedades de cebada, vendría muy bien que podamos reducir no solamente ramularia, sino las otras enfermedades también, con este tipo de estrategias como para evitar o conservar los ingredientes activos que tenemos dentro de los formulados. Entonces, de qué hablo es de reducir el riesgo agronómico, el famoso riesgo agronómico, bárbaro, que tiene que ver no solamente, por supuesto, con la producción y el manejo, sino también la parte comercial. En cebada tenemos una cuestión que es que, claro, o sea, la cebada va a cerveza, y la cervecería y la maltería necesitan cierta calidad, necesitan ciertas variedades. Si bien hoy la diversificación ha aumentado un poquito dentro de la cebada, tenemos, Mario, decime, pero 40, 50 todavía de Andrea, más o menos. 35, bueno. Hoy está bajando, tuvimos hasta un 70, 80, lo mismo nos pasó con Scarlett, y eso para un área tan grande de 1 millón y monedas de hectárea, la verdad que es una reducción en la diversificación de cultivo, y por supuesto que los patógenos van a estar mucho más contentos teniendo una sola variedad que varias. Y hay alternativas dentro de las variedades que hoy tenemos en Argentina. Bien, nada, apoyar a la investigación y redes de mejoramiento de cereales para desde la genética tener más alternativas para mitigar todas las problemáticas, las enfermedades en este caso. La implementación también, abogar por un programa de monitoreo de resistencias integrado, que más allá de las instituciones podamos trabajar todos un poco con los mismos protocolos estandarizados. Eso es muy importante para poder extrapolar y juntar esa información. Incluso previo a las fallas de campo, eso me parece importante destacar. Nos tenemos que por ahí adelantar muchas veces y empezar con problemáticas que todavía no lo son, pero adelantarnos, tal vez obviamente la demanda hace a la investigación, pero por ahí en patógenos que ya sabemos que son problemas en otros lugares,
empezar a estudiarlos antes de que sean un problema. Bueno, y la implementación de estrategias antirresistencia, obviamente aplicar un fungicida solo si es necesario, en el momento óptimo en base a criterios que estén probados, solo hasta 2 aplicaciones, la FRAC lo viene diciendo hace rato, 2 aplicaciones de inhibidores de la deshidrogenasa, de las carboxamidas por campaña, formulados con mezcla de activos. Tenemos algunas alternativas para en el caso de ramularia, con alternancia y eficaz. Lo importante también es, dentro de los formulados, a veces, y en el caso de ramularia en relación a las carboxamidas, tenemos las carboxamidas que sabemos que en el caso de ramularia la controlan, pero tenemos un solo activo dentro del formulado. Y cuando hablamos de estrategias antirresistencia, deberíamos tener 2, porque si no es como aplicar un solo fungicida, es como un monositio solo, porque los otros que están acompañando no tienen ningún efecto sobre el patógeno. Entonces, claramente hay que empezar a buscar más activos que tengan efectos sobre el patógeno objetivo, no uno solo. Después tenemos obviamente todo lo que es los compuestos alternativos, que ya Fran por ahí los nombró, todo lo que es los biofungicidas, activadores de la defensa, como fufitos. Hemos hecho algunos trabajos también con Marcelo en lo que es mancha en red, como para empezar a bajar otra enfermedad, se vieron efectos. Yo no lo pondría a la altura de un fungicida porque son compuestos totalmente diferentes en planteos diferentes, me parece, de producción, pero son alternativas muy importantes. Hoy también se están probando, en el caso de ramularia, extractos de algas y demás, con unos efectos no tan marcados, pero bueno, se están buscando alternativas para controlar este patógeno y a nivel mundial. Obviamente respetar las dosis de marbete o la división de dosis. Bien, y marcar, como hizo un poco Fran también, algunos activos que para el caso de ramularia están teniendo algunos buenos resultados, como es el Revisol, el trabalengua de mefentrifluconazol, me salió, con esas bondades que tiene, bien lo decía Fran, es una molécula bastante más dinámica que puede acomodarse un poco a la estructura de la enzima objetivo. El protoconazol es un triazol que está, una triazolintiona, perdón, que tiene esa bondad de no ser competitiva con el sustrato de la proteína. Entonces, eso le da una ventaja en relación a otros inhibidores de la D-metilasa. El grupo de las carboxamidas se sigue irradiando, se sigue llenando de nuevas carboxamidas que están por ahí teniendo buen control para el caso de ramularia. Y bueno, una cuestión también a tener en cuenta, y es algo que se va a venir para Argentina, es el clorotadonil, que ya varias empresas lo están testeando, ya lo están un poco aconsejando o va a venir, es algo que se va a venir. Sí hay que tener en cuenta lo que estamos hablando, de que en Europa, Estados Unidos y el Reino Unido ya no lo han discontinuado, pero bueno, me parece uno de los fungicidas más importantes en el caso de ramularia, y hay que tomarlo, con esa cuestión ya de movida. Una alternativa que se está buscando como multisitio, esto más en Europa, es el Folpet. Si bien tiene buen control para Rhincosporium secalis, que es la escaldadura de la cebada, están probando para ramularia, ubicarlo para ramularia con unos resultados no del todo esperados, pero siguen ahí probando para ver cómo lo pueden ubicar de la mejor manera. Porque claramente se han quedado sin su activo preferencial, que era el clorotadonil. Bien. Nada más, disculpe si fui medio rápido. Agradecerles, Marce. Bueno, y quedo abierto a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Respetaste el tiempo, así que fuiste bien, con el mismo ritmo. Tenemos algunas preguntas. Tenemos una acá primero y después una de Daniel Plopper. Por favor, acá el micrófono al doctor Erley. Nunca preguntás, Erley, ¿o sí? Me voy a pasar esta mesa. Va a preguntar, Nacho. Marcelo, me gusta más preguntar do que contestar. Bien. Yo pregunto para este excelente trabajo investigador,
Si hay una amenaza de desarrollar para este hongo, que es muy complicado, si hay amenaza para desarrollar resistencia cruzada y múltiple, ¿hay riesgo? ¿Cómo tú ves ese problema? Sí, por los resultados obtenidos, realmente, si bien en el caso de carboxamidas es un poco más variable, porque varía mucho el control o la eficacia de cada carboxamida, de hecho lo vimos un poco ahí en los resultados, por supuesto hay que continuar y sumar más carboxamidas, pero es muy variable dentro de la familia de carboxamidas por esta cuestión, por cómo es la pérdida de sensibilidad o resistencia en esta familia, donde hay muchas subunidades involucradas. Entonces ahí varía bastante más. En el caso de los triazoles, yo creo que ya nos están ubicando, exceptuando lo que es proteoconazol, nos están ubicando para ramularia. Entonces ahí no queda solamente el proteoconazol del grupo de los triazoles, salvo el Revysol que está llegando, que he visto que tiene buen control, y ahí hay que estudiar, a ver qué pasa ahí. Excelente, gracias. A mí me parece que el problema que se repite alrededor del mundo es el mismo. Cuando se emprega sitio específico, solo o en mezcla doble o triple, la evolución de la reducción de sensibilidad no para. Y para mí se queda más claro con su trabajo que sin multisitio no hay solución. Gracias. Gracias. Pasamos al doctor Proper, que tiene una pregunta. ¿Cómo venimos, Florencia, de tiempo? Bien. Sí, Daniel, por favor. Gracias, Nacho. Buen trabajo. Muchas gracias. La pregunta quizás no sea para vos, pero es quizás también una reflexión. Estamos acá hablando de, y que quizás en este caso particular de cebada lo puedan contestar los productores o los comercializadores de cebada. ¿Existen riesgos digamos, de que los compradores empiecen a exigir límites en el tema de residuos de plaguicidas? Esto también puede ser para soja o para otros granos que eventualmente, y no solamente eso, sino que en muchos casos los compradores exigen un cierto número de ingredientes activos, y acá cuando estamos empezando a mezclar y añadir ingredientes activos puede haber algún tipo de restricciones. Quizás no seas vos la que conteste, o quizás Erley pueda también contestar esta pregunta, ¿no? A ver, no sé, por ahí Fidel. Sin duda que sí. Ahí te agarré. Un segundo. Ahí está, Fidel. Así escuchan la gente. Perdón, ya hay algunos contratos que hablan de cierto nivel de químicos que no se pueden usar. No tengo conocimiento de que haya que específicamente haya alguno de clorotalonil. No sé, Mario, si vos has escuchado alguna. A ver, sí, todo el control que es sanitario es cada vez mayor, ¿no es cierto? Y sobre todo los grupos multinacionales, que son los que están actuando acá, todos se refieren al Códex, que es de la Unión Europea, ¿no? De cualquier manera, los usos que estamos haciendo nosotros de fungicidas o de otros productos químicos están por debajo de lo que se usa en Europa o incluso en Estados Unidos. Entonces, por ahora estamos bien, pero todo lo que es control, digamos, de sanidad agroalimentaria, eso va cada vez más y bueno, son parámetros que hay que cumplir. El clorotanonil está, pero está con una tolerancia, me parece, bastante alta. No, estamos bien. Y bueno, están en casi todos los productos, ¿no? Pero el uso que nosotros estamos haciendo está por debajo de las tolerancias, bien. Aparte de un periodo de carencia, de que lo usamos hasta la cosecha, que se cumple bien, ¿no? Bien, muchas gracias, Mario. ¿Hay otra pregunta, Andrés? Sí, acá hay dos preguntas. La primera es, ¿por qué el clorotanonil está descontinuado o se descontinúa en Europa? Impacto ambiental. Impacto ambiental. Sí, ahí yo puse hay un informe del EFSA del 2018 y que es un review en realidad,
y de ahí se basaron tanto Estados Unidos como Reino Unido para apoyarse. Exacto. Bien, y la última pregunta que tengo es, ahí mencionaste proteconazole como uno de los mejores triazoles en performance y viendo que hay pocos multisitios disponibles, mencionaste Folpet y que clorotonil puede ser cuestionado, ¿qué otro multisitio ves como factible, como para mitigar? Ese es el gran problema. Están probando el Folpet sabiendo que por ahí no tiene la eficiencia que tiene el clorotonil, o sea, comparado con el clorotonil. Pero lo están ubicando porque claramente ellos tienen otro contexto también de producción, ¿no? Tienen 2 cebadas que se entrecruzan, inóculo que salta de una cebada a otra. La presión de inóculo en todas las enfermedades es mayor, pero bueno, están tratando de ubicar el Folpet, sumando el Revisol ahora, como para mitigar un poco la presión de enfermedades. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos otra vez a Ignacio. Gracias.